Hola Géminis, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Géminis, qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 31 de enero al 6 de febrero 2022. Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensaje hay para vosotros para esta semana? También tenéis disponible el vídeo con las energías generales del mes de febrero, donde está esa energía más general para todos y también un mensajito para cada uno de los signos. Y esas predicciones anuales, mes a mes, donde en esos vídeos sí que es cierto que en la cajetilla de descripción del vídeo he puesto el momento exacto en el que comienza cada uno de los meses del año. Así que si queréis ahí podéis ir directamente al mes de febrero para ver también cuál es el mensajito que os daban. Para Géminis, ¿cuál es el mensajito para esta semana? Vamos a ver, Géminis. Os sale la carta de la familia feliz, pero nos sale de forma invertida. Vamos a ver qué mensajito nos dan, si es que hay algún tipo de disputa, de desavenencia en lo que es el núcleo más familiar o con las personas más cercanas también, y que pueda haber algún tipo de falta de atención también. A veces son llamadas de atención por parte de alguna persona en la que os una ese aspecto más afectivo. Tenéis el número 4, para quien quiera ver el tema de los números también, en el aspecto que queráis, a nivel numerología, a nivel ángeles, a nivel espiritual, como a vosotros os vibre. Así al revés, esta carta de la familia feliz, Géminis, os indica una separación o algún tipo de distancia emocional entre miembros de la familia o amigos, algún tipo de separación que pueda estar habiendo, ya os digo, con la familia o con personas que vosotros consideréis la familia, aunque no sea familia de sangre. Puede ser, pues eso, que se encuentre lejos de que os encontréis a lo mejor lejos de vuestra familia cercana, como vuestros padres o vuestros hermanos, o que algo pueda estar estropeando esa relación con un miembro de vuestra familia también, como vuestros hijos o con vuestra pareja, en fin, para cada uno será de una forma diferente. Te dicen con esta carta, en esta posición, Géminis, que quizá necesites resolver ciertas hostilidades o que puede que haya brechas que se tengan que subsanar o se tengan que reparar o que arreglar entre miembros de la familia también. La comunicación y la paciencia van a ser seguramente necesarias, así que te dicen que dejes que te guíe tu intuición. Recuerda que la verdadera recuperación comienza cuando uno decide convertirse en un padre, en un hermano, en una pareja o en un amigo o en un hijo afectuoso. De alguna forma es en ese aspecto de empatía también, de ponernos en la piel de los demás y poder llegar a comprender cuál es la postura o posición de la otra persona. Y en todas las relaciones lo que importa es aprender a respetarse, y a veces el karma consiste simplemente en dejarse llevar, en dejaros fluir, en de alguna forma, a veces no hay que esforzarse tanto por solucionar esas cosas que nosotros catalogamos, Géminis, como que hay que resolver y me esfuerzo mucho o fuerzo las situaciones y a veces todo puede ser mucho más caótico de lo que estaba inicialmente. Así que de alguna forma os hablan mucho de sí ser consciente probablemente de que haya situaciones que están en discordia entre familia o amigos, personas que nos importan en ese aspecto más emocional, pero que a veces simplemente fluyendo y dejando que las cosas se vayan dando en su justo momento, pues se va todo desenredando, porque uno de alguna forma también se relaja, esa vibración va cogiendo esa serenidad, esa armonía, y también nos hablan eso del respeto, de la empatía, de esa tolerancia, ese entender también al otro. No justificar las situaciones o los posibles daños o heridas que uno se haya podido hacer, tanto uno mismo como los demás para con uno, pero sí en la comprensión de que pues, esa persona ha podido tener
una situación determinada que le ha hecho actuar de esa forma, o tiene un patrón de conducta, o tiene una herida que no tiene resuelta del pasado y eso le ha hecho reaccionar de una forma determinada. Entonces es un poco en ese respeto, esa empatía, en esa tolerancia para con el otro, intentar fluir con las situaciones de desavenencia o de hostilidad que puedan haber en el ámbito, en el núcleo más familiar, para tener esa actitud también de que se puedan resolver pues con toda esa paciencia de que las cosas se darán en su justo momento y que todo lleva implícito también una enseñanza y un aprendizaje para cada uno de los miembros de esa familia también. Vamos a ver qué más mensajitos nos dan para esta semana, Géminis, en la que os piden esa paciencia, ese intentar fluir y no forzar las cosas porque todo puede ser peor. Vamos a ver. Mirar, os sale la carta del Rey de Bastos. Este personaje, mirar, está en este tarot, está sentado al frente y mirando al frente yo veo mucho el tema, centrarnos en el aquí y en el ahora, en el momento presente. ¿Qué tenemos? Quiero decir, y más en este aspecto a nivel de la familia, porque aquí veríamos como ese jefe de familia, como esa persona que de alguna forma lidera o encabeza ese núcleo familiar, es como ese poner orden, pero aquí veríamos a alguien generoso, a alguien compasivo, a alguien que realmente es empático, tolerante y respetuoso para con los demás, que hace un buen uso del poder que tiene. Y yo veo mucho ese aspecto de centrarnos en este momento, no irnos a esos rencores, a esos arrepentimientos del pasado, a es que mira lo que me dijo, mira lo que hizo, mira cómo actuó, y más centrarnos en este momento presente con lo que tenemos en el momento y cuál es la intención realmente de querer hacer. Es utilizar ese poder que se tiene de la mejor forma, de la forma más beneficiosa para todos, es lo que yo veo. Es un poco en ese coger el mando de la situación, pero de una forma cariñosa, empática, generosa, tolerante, respetuosa realmente, no a las malas, es a lo que me refiero. Os va a favorecer tomar esa decisión, tomar una decisión, yo lo veo mucho de cortar con todos esos pensamientos negativos, con todos esos recuerdos quizá, porque me venía mucho el tema de que quizá nos estamos yendo mucho a ese aspecto del pasado, de esos enfrentamientos o esas hostilidades o esos conflictos familiares que duran a veces y van pasando de generación en generación, porque nos quedamos enganchados en la situación como fue en el pasado sin pensar quizá de que igual que de forma individual las personas vamos evolucionando, también las situaciones podrían evolucionar de la misma forma. Por eso de alguna forma ese fluir, no forzar nada, tomar la decisión de cortar con todos esos pensamientos más negativos para que llegue de forma, digamos, inspiradora esa nueva idea o esa forma más, digamos, inteligente, podemos decirlo así, de actuar ante la situación que se esté dando. Son decisiones quizá difíciles de tomar, el cortar con determinados arrepentimientos o determinados pensamientos o recuerdos que se puedan tener, pero es lo que realmente nos va a llevar a ese triunfo, a ese éxito en realidad, a esa nueva forma de pensar. En ese aspecto yo lo veo mucho de tolerancia y de empatía para con el otro. Lo que veo que os puede estar bloqueando o el desafío o el reto es salir de todos esos pensamientos, de poner mucha mente, de quedarnos en el recuerdo de lo que dijo, lo que hizo y además también en ese desafío y reto es salir de todos esos chismorreos, de todo ese hablar por las espaldas, de esa desconfianza también que se generan con las situaciones que se puedan vivir en esa discordia, en esas hostilidades o conflictos a nivel más familiar. Y es como dejar de darle vueltas ya de forma obsesiva a esos pensamientos, a esos recuerdos que nos traen una vibración negativa y que no nos van a dejar de alguna forma fluir con la situación para salir del conflicto, sino que todavía estaría, digamos, generándose más conflicto, más rumores, más chismorreos, más negatividad, podemos decirlo así, incluso más conflicto en lo que es la misma situación en sí.
Y hacia lo que veo que se puede estar dirigiendo la semana es quedarse uno en ese, lo veo mucho en los pensamientos porque es lo que más veo aquí que está ejerciendo de carencia. Es como en ese empobrecimiento de esa falta de fe quizá en que la relación pueda realmente llegar a subsanarse o a solucionarse, a resolverse en realidad. También para algunos de vosotros puede ser que todo este asunto de estos enfrentamientos o estos conflictos puedan haber sido por temas más financieros, más monetarios, y que ahí esté, digamos, el asunto que nos vayamos siempre a desembocar en ese aspecto de la carencia, de ese aspecto más del dinero, de las finanzas, de bienes, de propiedades, en esas luchas de temas de herencias, también es como en ese desmerecimiento. Al final no deja de ser que todo termina en una relación en la que hay un conflicto y es una relación empobrecida, digámoslo así, donde hay muchas carencias, donde realmente no se da uno el valor a uno mismo y entonces no lo puede ver tampoco en los demás. Atención a eso también, a que veo que va como la situación en sí. Si no se si no se corta ya con todos esos pensamientos negativos, si no se hace un buen uso del poder que se tiene realmente y no se corta con todos esos chismorreos, con todas esas comidillas, con todos esos rumores, al final desemboca la relación en esa soledad, en ese aislamiento, en esa frialdad, o sea, se va a enfriar esa relación, ese vínculo en realidad, que es lo que podríamos estar viendo. Por eso el consejo es ver más posibilidades, es como abrir mente, ver más posibilidades de cómo se puede solventar o solucionar este conflicto, o si a lo mejor es necesario apartarse un poco, coger esa distancia. Lo veo mucho en ese aspecto de quizá hay que dejar que el tiempo pase y que también esa distancia o esos caminos separados que se puedan estar cogiendo hagan que luego las cosas se den de una forma más fluida, porque es como que si queremos imponer nuestra fuerza y hacer un mal uso del poder que tenemos, quizá como a lo mejor en el rol o en el papel que tú ejerzas en la familia, como aquí se hace lo que yo digo y porque yo lo digo y como a las malas, eso lo único que va a hacer es que se llegue a esa carencia en ese vínculo, en esa relación, en ese aspecto más familiar que es lo que estaríamos viendo aquí. Pero por eso el consejo es como ver más posibilidades, no quedarnos en que las cosas tienen que ser de una determinada manera, en esa expansión de miras, en ese quizá no centrarnos tanto en el pequeño detalle de es que mira lo que dijo y cómo miró y hacia lo que se dirigió, sino quizá de ver la situación desde un prisma un poquito más objetivo, quitando ese aspecto más subjetivo personal de cada uno. Porque lo que no se está viendo es que aquí hay necesidad de perdón. Aquí hay una necesidad de que llegue ese perdón para con uno mismo primero, para luego poderlo ejercer con los demás. Aquí estaremos viendo también que lo que no se ve es esa falta de compromiso de decir yo voy a poner de mi parte y que cada uno ponga de alguna forma de su parte para que esto pueda llegar a una buena resolución, aunque luego cada uno tome su camino. Es actuar en esa coherencia para con uno mismo, con lo que piensa, con lo que siente y con lo que realmente luego lleva a cabo. Porque si nos quedamos en esa incoherencia de lo que yo pienso, lo que digo y lo que siento y lo que luego hago, si no hay una incongruencia, si no hay una coherencia realmente, ese compromiso de que yo quiero que esto se solucione por todas las partes, pues no se puede llegar a ese perdón, digámoslo así, a esa reconciliación, que es lo que yo estaría viendo aquí, que es lo que no estamos viendo, que hay una necesidad realmente de coger ese compromiso de querer solucionar realmente la situación, no ir dándole largas y no quedarnos, porque lo que veo mucho es
que se habla mucho, pero no con las personas que realmente hay que hablarlo. O sea, hay una falta de verdad en realidad. Entonces, claro, si hablamos con unos y con otros, al final uno interpreta tus palabras de una forma diferente y lo que llega al final en resultado nada tiene que ver con la intención que tú pusiste ni con lo que tú quisiste probablemente decir. Y al final es todo un follón que cada vez se agranda más y cada vez hay más aislamiento y hay más enfriamiento, digámoslo así, de la misma relación. Como se queda todo, pues mirar este paisaje desolado y todo congelado. No hay frutos que recoger en realidad. Es lo que estaría viendo yo ahí. Por eso es intentar ver la situación desde un aspecto un poquito más objetivo, no desde el egoísmo de lo que yo pienso, de lo que yo quiero y de lo que como yo quiero que se hagan las cosas. Quizá en esa empatía también de entender pues que a lo mejor los demás lo ven de una forma diferente. Mirad, os sale la carta del bisonte, esa fuerza, porque el bisonte también tiene esa fuerza física también. Y os hablan de ritual. Vamos a ver qué mensajito nos dan. Tenéis el número 35 para quien quiera ver el tema de los números con la numerología también. Y mirar, con esta carta del bisonte, porque yo el bisonte lo veo como ese animal tan grande, tan imponente, pero, ¿sabéis? Es como me viene mucho a la mente el refrán de perro ladrador, poco mordedor. Es como que a lo mejor yo me impongo en ese aspecto que os decía antes de ese rol o ese papel de mando, de liderazgo, pero haciendo mal uso de ese poder, pero que luego en realidad llego a mi casa y me pongo a llorar. Es como el aspecto de dureza que se quiera dar, pero que luego en realidad nada que ver. Luego la persona sufre más incluso. Entonces, os están hablando de que viváis con autenticidad y en paz, en esa armonía, en esa serenidad, que no vivas en función de cómo entienden la vida los demás, ya que tu vida es tuya y te pertenece. Es que quizá esas desavenencias o esos conflictos a nivel familiar es porque hay como un querer imponer realmente que unos valores o unos condicionamientos más familiares que uno no siente que sean así. Por eso es como si tú no te das ese valor a ti mismo, siempre vas a vivir en función de los valores de los demás. De ahí este aspecto del sumo sacerdote también nos habla mucho de esos valores a nivel éticos, de esos valores que tú puedas estar teniendo, pero a lo mejor nos estamos yendo al extremo de una moralidad, de una falsa ética, una falsa moralidad, de que las cosas no tengan que ser así en ese aspecto extremista, sino que tú las puedas estar sintiendo de otra manera y que lo que no se está viendo es que esos valores son los que no van acorde con uno y por eso hay esas desavenencias o esas situaciones en la familia con lo que te va a ser beneficioso realmente cortar. O sea, cortar con todo aquello que no es beneficioso para ti, salir de todo ese aspecto de mente, de todos esos rumores y de dejar de darle vueltas o quedarse uno en esa obsesión de siempre las mismas situaciones en ese aspecto, ampliar miras también, ver otras posibilidades. Entonces te dicen que llevar a cabo rituales puede aportar la paz a nuestras vidas y ayudarnos a sanar en esos rituales. Bueno, pues en ese aspecto también de equilibrio de vuestras emociones, no en ese aspecto de rituales, de hechizos y toda esta historia. No, yo personalmente no creo en todo esto, de a nivel de hechizos y demás. Sí creo en la vibración y en la energía que tú le pongas a las situaciones y la disposición que tú tengas, sobre todo a la hora de querer solventar o solucionar una situación. Te hablan mucho también de que procures alimentarte y desarrollar hábitos saludables porque van a ser útiles para ti y para tu familia. También en ese sentirte tú bien, en esa autoestima, en esa valoración a ti mismo, para también poder encontrar esa armonía también para con los demás, en ese encontrarte a ti mismo también, pero lo veo mucho además en este aspecto de rituales y en el aspecto, veis así en la imagen, como el tema de las tribus y demás, en este aspecto de el rey de bastos
en el uso del poder que se da. Es que lo veo mucho como que... lo veo muy enfocado, Géminis, a que haya alguna situación en la que está como la cabeza de la familia, puede ser el padre, puede ser el abuelo, una persona que ejerce como ese núcleo, en ese poder en la familia, y como que hay que hacer lo que esa persona diga y vivir en como esa persona diga. No tiene por qué ser un hombre. Puede ser una mujer, pero con ese carácter de imponer. Pero me lo llevo al aspecto como de manipulación. De la vida hay que vivirla de esta forma y yo manipulo, y yo controlo, y yo dirijo en cómo tiene que ser. Y en el momento en que alguien se sale de esa vereda o de esos valores o de esa forma, entonces ya está, claro, ya está el conflicto en realidad. Por eso te dicen de vivir como realmente tú quieras vivir tu vida. O sea, en esa libertad, en ese encontrarte a ti mismo, en ese darte realmente tú tu valor. Por eso es ver más posibilidades de las que a lo mejor tenemos en el condicionamiento más familiar de hacer las cosas de una determinada manera. En el ser, en ese compromiso para con uno mismo, en el encontrarse uno a sí mismo en esa verdad. Y luego, pues obviamente, claro, en ese perdón a uno mismo, a la situación y a las personas que estén implícitas en esa situación también. Mirar, Géminis, creatividad. Pero creatividad, y lo veo mucho en ese aspecto de crear. ¿Qué es lo que creas tú en tu vida? Y mirar, volvemos a un número 4. Número 4, hablaríamos con el número 4 del emperador en lo que es los arcanos mayores y hablaríamos de ese liderazgo, de ese coger las riendas de mi vida, pero de cuál es la forma en cómo se hace uso de ese poder que realmente se tiene. Si es en ese autoritarismo de querer imponer a los demás o manipular, o en ese aspecto de que crees realmente en ese crear tu propia vida. Cuando hablamos de creatividad, no en ese aspecto solo artístico o de moda o de algo bonito, sino en esos impulsos básicos del ser humano de crear, en ese derecho que se tiene de nacimiento de crear tu propia vida. Y lamentablemente, pues la cultura que tenemos con respecto a la creatividad es la de no darle valor, que es lo que veríamos aquí, no darnos ese valor a nosotros mismos ni a la vida que nosotros queremos crear tampoco, o tacharla de pasatiempo, porque lo enfocamos como algo artístico, como un hobby, como algo que no es imprescindible. Y quizá por ahí también lo veo mucho en esas desavenencias o en esa falta de entendimiento, empatía, comprensión y respeto a la hora de no entender o no aceptar el modo de vida de alguna persona de la familia también. Por eso te piden mucho que cuides tu lado creativo y que te dejes llevar por tu inspiración para crear. Así que no dejarte manipular por esos valores, que es lo que yo estoy viendo ahí, que quede uno como sometido a tener que vivir la vida que han vivido mis padres o que han vivido mis abuelos o que generación tras generación se ha ido viviendo. También puede ser en ese aspecto más laboral. Para alguno de vosotros me viene deciros el tema de las empresas familiares, empresas que pasan de generación en generación y que realmente te vaya a favorecer el cortar con esa forma en cómo se han estado haciendo las cosas hasta el momento, o que llegue esa claridad, esa inspiración encontrando tu verdad y siendo honesto contigo mismo, en ese compromiso contigo mismo de a lo mejor dedicarte a algo totalmente diferente, quizá algo más en ese aspecto artístico o creativo que tampoco esté bien visto a lo mejor por alguna persona de autoridad de tu familia, porque lo vean como que es una pérdida de tiempo y que eso no te va a dar para vivir. Lo veo todo muy enfocado en ese aspecto, por eso familia feliz de forma invertida, Géminis. Veo que esta semana puede haber desavenencias o luchas de poder, digámoslo así, con respecto a salirnos de lo preestablecido. Eso es, en ese aspecto de salirnos de lo preestablecido. Mirar, cambiándome a mí mismo, cambio el mundo. Estoy cambiando el mundo amándome a mí mismo, dándome mi valor, mostrándome tal cual yo soy en esa honestidad, en esa verdad para conmigo mismo, disfrutando de la vida, haciendo de mi mundo personal un sueño celestial.
me cambio a mí mismo y mágicamente comienzan a cambiar los demás. Es un aspecto de si hacemos siempre lo preestablecido, lo que por condicionamientos familiares, lo centro en lo familiar porque es lo que estoy viendo en vuestra tirada, Géminis. Entonces nunca va a haber ese cambio. Lo vamos a anhelar, lo vamos a desear siempre, pero nunca se va a producir el cambio. En el momento en que tú das el paso y cambias, es como también luego van a cambiar los demás, porque ¿qué pueden hacer? Si es tu deseo, si es tu sueño, si es tu vida, es tu decisión. Eso es. Primero en uno mismo para que luego pueda también repercutir para con los demás. Así que cambiándome a mí mismo, cambio el mundo. Es ver más allá, es ampliar horizontes, es ver más posibilidades, es ver un plano un poco más amplio de la situación, no yéndonos al detalle, pero siempre con este aspecto de en paz, en armonía, pero que nadie tenga que decirme cómo yo vivir mi vida. Quizá en ese aspecto de ese ritual, ese aspecto más mecánico de lo que procede. En ese punto a lo mejor me viene mucho también de determinado momento, es que ya es momento de que uno se independice, ahora uno se tiene que casar, ahora uno tiene que tener hijos, como en esos pasos a seguir que todo el mundo lo ha hecho así en la familia y entonces ahora el salirse de eso establecido pues genera todos estos conflictos, toda esa desarmonía y esa necesidad de ver un plano más amplio de la situación también y exponerlo en una forma bondadosa, no a la lucha ni a la pelea, simplemente exponer tu verdad. Géminis, eso es. Este ha sido vuestro mensaje, espero que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Géminis, y feliz día.